Muy buenos días para todos. Les doy la bienvenida a nombre de la Unión Gremial Somos Uno, administradora de los recursos para fiscales del Fondo Soldicom, a este espacio emblemático de nuestro sector, Charlas EDS. Soy Catherine Pava Cepeda, directora jurídica, y hoy hablaremos de el precio del incumplimiento, lo que una investigación ambiental puede costarle a su negocio. Por eso hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es la doctora Stephanie Vence, abogada especialista en Derecho Administrativo y Ambiental. Bienvenida, doctora Vence. Días, Catherine. Muchas gracias por este espacio al Fondo Soldicom, a Somos Uno, por la oportunidad de compartir con ustedes un tema que resulta tan fundamental para el sector de las estaciones de servicio. Perfecto. Entremos en materia, doctora. Cuéntenos, ¿por qué es tan importante que los empresarios de estaciones de servicio conozcan muy bien la normativa sobre el procedimiento sancionatorio ambiental? La diapositiva, porfa. Claro que sí. Gracias. Desde mi experiencia, la ley 1333 del 2009, modificada por la ley 2387 del 2024, que es la ley del procedimiento sancionatorio ambiental, nos indica que el tema se ha visto desde una manera reactiva, es decir, una norma que se incumple, una autoridad ambiental que investiga y una sanción que se paga. Pero el objetivo principal es de prevenir, es decir, proteger un patrimonio, la continuidad del negocio y asimismo que el valor del activo no se pierda. En las estaciones de servicio, el procedimiento sancionatorio ambiental no inicia solamente porque se diligencia mal un documento, sino porque efectivamente exista un impacto al medio ambiente, ya sea por una fuga, por un derrame, por un adecuado manejo de los residuos peligrosos RESPEL, por una contaminación del suelo o de aguas subterráneas, o incumplimientos a un permiso de vertimiento. O sea, cuando existe como tal un riesgo o una afectación al medio ambiente, pues se inicia como tal el procedimiento sancionatorio. Pero la mejor estrategia que hoy en día tenemos no es reaccionar cuando nos llega como tal la investigación, sino gestionar desde cómo prevenir ese riesgo y conocer cómo ejercer una debida diligencia técnica jurídica cuando sea necesario dentro del procedimiento sancionatorio. Cuando hablamos de proteger el patrimonio, es el costo invisible de lo que vale una remediación, ya sea del suelo o de aguas subterráneas. Es decir, una remediación es el verdadero peligro o el verdadero destructor de un patrimonio. Por ejemplo, si se encuentra una fuga o un derrame en las aguas subterráneas, entonces lo que verificamos en este tema es cómo hacer esa remediación. ¿Qué es lo que tenemos que implementar? Las medidas correctivas para recuperar ese predio o ese lote o esa contaminación que se deba corregir, ya sea en el agua o en el suelo. Entonces, contratar laboratorios acreditados por el IDEAN, todo el tema de las remediaciones, ese costo operativo es el que puede deteriorar como tal el patrimonio de una estación de servicio. El segundo punto es la continuidad del negocio. Cuando hablamos de la continuidad del negocio, estamos hablando de la imposición de medidas preventivas. Con la ley 1333 del 2009, las autoridades ambientales pueden imponer medidas preventivas de suspensión de actividades. Es decir, que se cierra el establecimiento y el costo operativo pues deja de surtirse. Es decir, que la operación o la actividad al cerrarse pues no hay cómo abordarla. Es decir, que tenemos que implementar todas las remediaciones del punto 1, es decir, cuidando el patrimonio. Si no hay remediaciones, la autoridad ambiental no podrá levantar la medida preventiva y esta pues lleva un tiempo, unos meses, hasta años. Tenemos casos como
que más adelante les voy a explicar, que fueron temas bastante importantes y relevantes dentro de estaciones de servicio que prácticamente el operador se quebró, pues porque efectivamente no tenía cómo resolver de forma rápida el tema de la imposición de la medida y cumplir con esa afectación al medio ambiente. El tercer punto que les decía es el valor, no perder el valor de los activos. Cuando existe un proceso sancionatorio ambiental, se da un pasivo ambiental. Ese predio o ese lote nadie lo compra, ni siquiera se puede enajenar o se puede presentar como una garantía hipotecaria dentro de un banco. Es decir, que el costo activo de ese establecimiento o de ese predio pues pasa a ser un activo tóxico. Si no se hace la remediación, no se pierde el valor como tal de ese predio. Entonces, la ventaja o lo que se pide o lo que el objeto de esta charla es que tengan en cuenta que se debe es prevenir, no actuar para pagar una multa, sino cómo puedo prevenir el riesgo ambiental, el que lleguemos a un pasivo ambiental para que no se afecte el patrimonio, la continuidad del negocio no se pierda y que el valor comercial del activo tampoco decaiga. Muy claro, doctora. Ahora, entrando un poco más en la estructura legal, ¿quién ejerce la titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental? Claro, mira, según la ley 1333, la potestad sancionatoria la ejercen las autoridades ambientales, ya sea a nivel nacional, a nivel local o a nivel departamental, dependiendo de la jurisdicción. Por ejemplo, puede ser el ANLA, la CARA a nivel departamental o las secretarías de ambientes de las ciudades principales o de algunos municipios que todavía la tienen. Entonces, los sujetos activos sería la autoridad ambiental que investiga, sanciona y exige una restauración efectiva de ese impacto ambiental que se ocasionó al medio ambiente. Y el sujeto pasivo sería la persona o el tercero investigado, ya sea una persona natural o jurídica que debe responder por ese incumplimiento o ese daño ambiental. Muchas gracias, doctora. Bueno, ahora como para entender un poco más el proceso desde su origen, ¿nos podría explicar cómo nace o se origina el procedimiento sancionatorio ambiental? Claro que sí. Tenemos tres maneras de que el procedimiento sancionatorio ambiental nazca o surta o nazca la vida jurídica. Es decir, ya sea por una queja de tercero, cuando hay una solicitud o una petición formal por parte de un tercero o un ciudadano donde se expone o se evidencia una posible contaminación al medio ambiente. Es una queja que se eleva a la autoridad ambiental para que se realice una visita técnica, pero es por parte de un ciudadano o de un tercero que nada tiene que ver ni con la autoridad ambiental ni con él como tal la estación de servicio. De oficio, las autoridades ambientales realizan control y seguimiento a todo este tipo de establecimiento o estaciones de servicio. Entonces, en control y seguimiento, la autoridad ambiental podrá ir de oficio a mutuo propio, ir a hacer la verificación del cumplimiento normativo y que no exista afectaciones al medio ambiente. Y a petición de parte, cuando el tercero, persona natural o jurídica, dueña de la estación de servicio, solicita a la autoridad ambiental que vaya a hacer una verificación, ya sea, no sé, una planta de tratamiento, un permiso de vertimiento, los tanques subterráneos que se tenga, y ahí pues se encuentra el tema de las irregularidades que pueda encontrar la autoridad ambiental. ¿Cuál es el detonante o el soporte técnico que tenemos para esto? Entonces, primero se hace un acta de visita donde se consignan todos los hechos, hora, fecha, todo lo que se encuentra, qué se verificó, cómo se está contaminando, quién firma el acta, se identifican los terceros, el predio como tal y también cuál fue la infracción o la conducta que se encuentra. Adicional a eso, quién firma, se hace también una verificación de quiénes son los dueños o los propietarios de las estaciones de servicio. Y eso se consigna en un concepto técnico que sería la base fundamental
o la prueba con la que cuenta la autoridad ambiental para poder iniciar el proceso sancionatorio ambiental. Bueno, doctora, y en este sentido, o sea, como para que todos hablemos el mismo idioma, entonces, ¿qué constituye exactamente una infracción o un daño ambiental? Claro, cuando hablamos de infracciones, hablamos de dos tipos de infracciones, ya sea por mero cumplimiento o infracciones por resultado o daño ambiental. Por el mero cumplimiento es cuando es una acción o omisión en contra de una norma ambiental o de un acto administrativo que contenga normas ambientales y esté expedido por una autoridad ambiental, como por ejemplo, cuando se da un permiso de vertimiento y se incumple el permiso de vertimiento, entonces esto es una infracción de mero cumplimiento. Mientras que las infracciones por resultado o daño ambiental es cuando existe de como tal una fuga, que eso ocasionó un daño al agua, al agua subterránea y al suelo como tal. Entonces, como tal, ahí hay una infracción al daño al medio ambiente. Pero en esta hay un tema importante, que esto se mira desde el punto de vista del dolo o de la culpa. Es decir, ¿cuál es la intención que yo tengo para ocasionar ese daño? Si es con dolo, la autoridad ambiental, cuando hace toda la verificación, hace esta validación. Si es con dolo es porque tengo toda la intención de dañar el medio ambiente. Por ejemplo, quiero vertir o vierto directamente sustancias tóxicas a un río. Tengo toda la intención de dañar el medio ambiente. Y si es por culpa, es cuando efectivamente por omisión o por descuido se ocasiona el daño ambiental. Por ejemplo, los tanques de almacenamiento no se les realizó el mantenimiento adecuado en su momento y pues hubieron filtraciones que hacen que se dañe las aguas subterráneas o el suelo. Entendido. Bueno, para toda la audiencia, no olviden que al final de la charla vamos a tener un espacio para preguntas. Entonces, todas las preguntas que le quieran hacer a la doctora Bence, bien puedan al final de la charla. Ahora, Espero no ir tan entendiendo, rápido. entendiendo el tema, ahora que tenemos la base clara, doctora, hablemos un poco sobre cuáles son las etapas que componen este procedimiento sancionatorio ambiental. Claro que sí, Kate. Mira, actualmente contamos con rutas o las etapas del procedimiento, tenemos 7. Antes eran 6, pues hay una etapa nueva. La primera etapa como tal es la indagación preliminar, seguimos con el inicio formal, la base fundamental, que es la formulación de cargos, luego los descargos, que son demasiado importantes y ya se los contaré. Sigue una quinta etapa, que es la de autodecreta pruebas. La sexta etapa, que es la etapa nueva que les comentaba, es los alegatos de conclusión y por último la multa o la sanción. Seguimos. Bueno, vamos desglosando, Doc. A ver, la primera etapa es la indagación preliminar. ¿Qué aspectos son los más relevantes durante esta fase para tener en cuenta? Claro. La indagación preliminar está en el artículo 17 de la Ley 1333 del 2009 y lo que ahí verificamos es, o se da esta etapa, es cuando la autoridad ambiental tiene alguna duda razonable para iniciar el procedimiento sancionatorio ambiental. Por ejemplo, por medio de una queja hubo una solicitud de visita por una posible contaminación, pero se va a hacer la visita y hay 3 estaciones de servicio y no se pudo identificar cuál de las 3 es la que cometió la infracción o por cuál de las 3 es que se está dando la fuga. Entonces, la autoridad ambiental les pide un acto administrativo de indagación preliminar, oficiando ya sea a dependencias dentro de la misma entidad o a otras dependencias o a otras autoridades para que se pueda determinar cuál es la causa y quién ha sido la persona que está ocasionando ese daño. O otro ejemplo, cuando no se puede identificar como tal en la visita técnica quiénes son los propietarios de la estación de servicio o de ese establecimiento.
Siempre que existe una duda razonable, efectivamente la autoridad ambiental sacará un acto administrativo ordenando la indagación preliminar que solamente puede durar máximo 6 meses. Dentro de ese término o inicia o archiva el expediente. Bueno, doctora, y haciendo un paréntesis acá, teniendo en cuenta que, o sea, yéndonos más como al enfoque de la estación de servicio, ya como tal, un ejemplo para, esto es un temor muy grande para los empresarios. No obstante, pues hay que tener en cuenta que muchas veces se peca, como usted lo decía, la culpa sí es la omisión del deber de cuidado, pero pues a veces lo hacen, no, omiten por el desconocimiento de la normativa, esto que está sucediendo. Puntualmente lo que acaba de decir, trayéndolo a las estaciones de servicio como para enfocar un poco al empresario y que se ubique dentro del tema, qué es lo que debe tener en cuenta para que esto no le suceda. O para que no se inicie un procedimiento sancionatorio, es lo que te entiendo. Sí, como para prevenir en el lado, Ah, en el enfoque de la prevención como tal. bueno, para tratar de evitar esto, lo que yo les decía es iniciar es desde la prevención del riesgo, es decir, cómo capacito a mis empleados, qué puedo implementar yo para hacer bitácoras de mantenimiento, es decir, saber en qué momento tengo que hacerle mantenimiento a mis pozos subterráneos, que cuándo se vencen los planes de contingencia, si tengo un permiso de vertimiento, cuál es el plazo de ese permiso de vertimiento, hasta qué fecha o que, desde qué fecha empezó a correr ese término de vigencia. Si tengo que tramitar permisos o permisos por avisos también, cómo capacito a mi personal, ya sea administradores, los isleros, todo lo que tengo que hacer, pero esos son otros temas que miraremos más adelante, que quiero que, por ejemplo, cómo abordar unas visitas técnicas, cómo se responden unos requerimientos, cómo responder una solicitud de visita por parte de la autoridad ambiental, cómo responder también o tramitar los descargos. Esos son etapas o esos son temas que sí quiero abordar puntualmente en otras charlas, porque son temas más extensos y más complejos, pues que sí tienen que tener un tiempo acorde para ustedes, porque es un tema que de verdad sí tienen que aprender a manejar y por eso es estos espacios, Catherine. Claro que sí. No, y de eso se trata el tema, capacitarnos todos para que los empresarios aprendan a vivir con y lidiar pues, con estos temas y no tener ese temor con las autoridades ambientales, sino por el contrario, estar ellos blindados y saber qué pueden hacer al respecto preventivamente antes de que llegue una sanción posterior. Bueno, ya tenemos la primera etapa, que era la indagación preliminar. Ahora pasamos al inicio formal, el momento de emitir un auto de inicio. ¿Qué elementos específicos se deben verificar en esta etapa, doctora? Claro, cuando iniciamos el procedimiento sancionatorio ambiental o una autoridad ambiental inicia un procedimiento, esta está regulada en el artículo 18. En esta se verifican los presuntos infractores. Puede que se inicie un procedimiento sancionatorio en contra de varios propietarios o miembros o varias sociedades. Hay casos de que se inicia el procedimiento sancionatorio también en contra del dueño del predio, dependiendo del tipo de infracción. Hasta se puede iniciar en contra del propietario del predio, porque hay casos de estaciones de servicio que el predio no está a nombre o no son dueños los que operan como tal la estación o los dueños del establecimiento. Entonces, dependiendo también de quién o de las diferentes tipos de infracciones, pues se inicia el procedimiento sancionatorio. En este se debe identificar, haber plenamente identificación de los hechos. El concepto técnico no debe haber duda razonable de ninguna manera para poder iniciar el procedimiento sancionatorio. Este se debe notificar en debida forma, se debe comunicar a las procuradurías delegadas para que le hagan control y seguimiento a esta etapa del procedimiento, y adicional a eso se publica en el Boletín Legal Ambiental. O sea, que debemos tener en cuenta y extractando un poco de lo que usted ha venido exponiendo, doctora,
Es muy importante, entonces, clave, saber qué se escribe en el acta, clave, tener los soportes, súper clave. Claro, como te comentaba anteriormente, lo más importante cuando se hace una visita técnica es el acta de visita. ¿Por qué? Porque el acta de visita es el soporte por el cual se inicia o se expide un concepto técnico donde se establece el incumplimiento como tal. Por eso cuando yo les demos esa charla, puedan ustedes o cuando el operador o el que esté administrando la estación de servicio pueda saber cómo abordar una visita técnica. Cuando hay incumplimientos, qué debe verificar, qué debe tener en cuenta. Acuérdense que las fotos también deben tener metadatos. Son tantos temas que debemos tener en cuenta porque son el soporte que pueden, que si bien es cierto, son para iniciar el procedimiento sancionatorio, también son la otra contraparte o la prueba que ustedes puedan tener para poder desvirtuar ese procedimiento sancionatorio y que no llegue a multa, sino a exoneración de la conducta. Tal cual. Recordemos que la defensa inicia desde la prevención. La defensa inicia desde el momento en que se hace la visita. Por eso es importante que se tenga todo en orden y que lo que usted siempre ha venido manejando durante esta charla, debemos ser preventivos. Entonces, bueno, doctora, avanzando ya un poco con el tema, comenzamos ya con la parte de formulación de cargos. ¿Por qué se considera que esta es la etapa principal y fundamental dentro de este procedimiento que se estableció en la Ley 1323 de 2009? La ley 1333 del 2009. Claro que sí. Ay, Mira, esta es una etapa, sí, yo sé, perdón. Entonces, la ley 1333 del 2009, que se modificó hace poco en el 2024 por la ley 2387, establece como el pilar fundamental la formulación de cargos. ¿Por qué? Porque en esta se debe hacer es un acto administrativo donde se identifican varias cosas. Si bien es cierto, el auto de inicio es como una mera exposición de los hechos, de terceros, pero en la formulación como tal se identifica plenamente al presunto infractor, se debe identificar conductas de tiempo, es decir, cuándo ocurrió la conducta, el modo, es decir, el lugar, el lugar exacto donde ocurrió y la conducta, cuál fue la conducta que se encontró. Y ahí se hace una exposición de la infracción como tal. Y esta debe ir muy ligada con el tema de la normativa o el incumplimiento normativo, es decir, el verbo rector, por no contar con planes de contingencia, es decir, por no contar. Es decir, no puedo decir es que, no sé, tenía plan de contingencia y omitió algo, no, es si el verbo rector de la norma dice por no contar, así se debe formular el cargo. Por eso es tan importante que se haga esa verificación y se estudie a detalle todo lo que se consigna en la formulación de cargo, porque debe haber esos temas elementales como identificación del presunto infractor, identificación de la norma incumplida, identificación de los hechos de tiempo, modo y lugar. Además de eso, se deben establecer las circunstancias de atenuación y de agravantes. Ese es un tema, un capítulo que vamos a ver más adelante porque también es un tema bastante extenso y es necesario que ustedes lo conozcan a detalle para que lo puedan también controvertir en la etapa procesal pertinente. Y además de eso, que se pueda identificar plenamente a título de qué se está manejando la conducta, si es a dolo o a culpa, como ya se los manifesté, y cómo se está valorando desde la autoridad ambiental en la formulación de cargos ese incumplimiento, porque va a ser relevante y determinante cuál va a ser el tema. Si es por dolo o culpa, al momento de tasar la multa, pues eso tiene unas validaciones, porque no es lo mismo si fue por culpa o si fue por dolo. Perfecto. Bueno, les recuerdo a todos los empresarios que esta charla quedará colgada en nuestro canal de YouTube. Somos uno, Col 1. Nos piden, doctora, lo siguiente. Buenos días. Por favor, repetir la ley y los artículos de más importancia para tener en cuenta y prevenir en todos los aspectos. Claro que sí. La norma que regula actualmente el procedimiento sancionatorio ambiental
en Colombia, no solamente Bogotá, sino en Colombia, es la Ley 1333 del 2009, modificada por la Ley 2387 del 2024. ¿Cuáles son los artículos más relevantes? El artículo 18 de la Ley 1333, el artículo 24, que es el del artículo de la formulación de cargos. Y bueno, seguimos en cada etapa y les voy citando el artículo. Por ejemplo, bueno, si quieres sigue Catherine. Perfecto. No, todo esto hace parte de un debido proceso, ¿sí? Lo que está exponiendo la doctora Bence. Entonces, vamos a hablar ahora, ya que hablamos del tema del derecho, de los descargos, ahora vamos a hablar por qué resulta tan importante la etapa de presentación de estos descargos puntualmente para el investigado. O sea, ¿por qué es de vital importancia que se hagan unos buenos descargos para la defensa de los empresarios? Bueno, esta es una de las etapas principales del procedimiento sancionatorio ambiental con la formulación de cargos, porque una vez se notifiquen la formulación de cargos, se entra a esta etapa que tiene unos términos preclusivos. Son 10 días hábiles después de la notificación de los descargos es la oportunidad que tiene el empresario de presentar sus diferentes pruebas y de controvertir los hechos por los cuales se inicia el procedimiento sancionatorio ambiental. Esta etapa es demasiado importante porque es como la etapa donde el empresario puede levantar la mano y decir, mire, estas son las pruebas que yo le presento a usted, autoridad ambiental, para poder controvertir los hechos, para demostrarle que efectivamente no incumplí la norma o lo hice a título de dolo o de culpa. O sea, cuáles son las circunstancias también de atenuación que puede presentar para poder desvirtuar los hechos. Por eso es tan importante, porque es la primera etapa en la que como tal el empresario levanta la mano ante la autoridad ambiental y expone de manera clara todas las pruebas técnicas con soportes jurídicos para poder avanzar en tratar de la exoneración de los cargos formulados. Entonces, es una etapa que por favor no dejen pasar, porque si no pasamos o no presentamos descargos, pues es la etapa principal que dejarían ustedes pasar y por lo tanto, ya que vamos a mirar la segunda etapa, pues ya no podrán ustedes como tal presentar dentro del el proceso como tal las pruebas pertinentes, conducentes que ustedes consideren para debatir los hechos. Entonces, no dejen pasar los descargos, estén pendientes del procedimiento sancionatorio ambiental. Tenemos casos por ejemplo, de un procedimiento sancionatorio que se inició y a una estación de servicio y resulta que no era el propietario de la estación y cuando ya la persona quiso reaccionar, la persona jurídica, pues efectivamente ya había una multa. Entonces, no dejemos de lado y digamos, bueno, esperemos la sanción. No, si tenemos todas las pruebas que podamos presentar a la autoridad ambiental para poder debatir o controvertir los hechos o que sean circunstancias de atenuación, pues créanme que la multa va a ser un poco más disminuida o proporcional de acuerdo a los hechos ocurridos, porque lo que les decía, hay casos en que han dejado o han omitido presentar los descargos y cuando ya van y miramos la multa, cuando ya pues nos han buscado, miremos la multa, decimos, pero ¿por qué no presentó los descargos? Si teníamos todas las pruebas para que el proceso sancionatorio no avanzara y mire, ya tenemos una multa. Es más difícil tratar de desvirtuar ya una multa o tumbar una multa cuando teníamos todas unas etapas procesales para hacerlo y pues se obviaron o se omitieron o dejamos de lado y decimos, bueno, es una multa. No, miremos siempre tratar de buscar la exoneración de la responsabilidad de una estación de servicio. Y haciéndole un paréntesis y recomendación para todos nuestros empresarios y administradores, es muy importante tener en cuenta el correo electrónico que tienen ustedes como empresarios para las autoridades competentes, porque
también pasa, o sea, sucede mucho que no revisan los correos electrónicos y cuando revisan, cuando se dan cuenta, ya tiene el proceso demasiado avanzado y obviaron todas las etapas en las cuales podían ejercer su defensa y entonces pues también viene el problema de que ya desvirtuar la multa o desvirtuar un proceso muy avanzado ya se torna bastante complejo. Entonces, sigamos, pues, doctora, con lo del tema del proceso probatorio. En el auto que decreta pruebas, ¿qué requisitos o criterios se deben verificar? Bueno, perdón que te interrumpí. De acuerdo a lo que tú dices, sí es importante, por ejemplo, que tengan en cuenta o les puedan manifestar a sus administradores o isleros del momento, que siempre que llegue un acto administrativo de una autoridad ambiental, se los notifiquen, por favor. También tenemos casos de que hay recibido, se entregó la citación para la notificación personal, como dice Kate, y pues se olvidó o el islero dijo, no, pues eso no es relevante, no es importante, o el administrador considera que no lo es y se mete en el cajón del olvido. Y cuando vamos a hacer la debida defensa, que no, que es que a mí nunca me notificaron, pues tenemos un sello de recibido de la estación de servicio que le certificó a la autoridad ambiental que efectivamente sí recibió la citación para la notificación. Entonces, por favor, sí tengan en cuenta el tema cuando vayamos a dar esa charla, por favor, que sí puedan entrar a capacitarse también todas las personas que participan dentro del establecimiento de comercio para que se haga una debida diligencia de las diferentes etapas procesales. Y siguiendo con tu pregunta, Kate, y mil disculpas. No, claro que sí, es que esa es la idea, dejar claro absolutamente todo porque por un detalle tan pequeño como no revisar un correo electrónico o guardar una notificación porque de pronto por falta de conocimiento les parece que no es importante, pues se hace un daño grandísimo y el propietario de la estación de servicio puede perder mucho dinero, como tú bien lo has dicho en toda la charla. Entonces, pues nada, continuemos, doctora. De igual manera, al final de la charla les expondré las diferentes tipos de notificaciones, la que cita Kate, que es bien importante y muy fundamental para que podamos tenerla en cuenta. Entonces, esta es otra etapa también fundamental dentro del procedimiento sancionatorio, que es el auto decreta pruebas. Es el artículo 26. En esta se deben determinar la pertinencia, la conducencia y la utilidad de las pruebas, no solamente las que se solicitaron en el escrito de descargos, sino también las diferentes pruebas que se pidan de oficio por parte de la entidad para esclarecer los hechos o para llegar a verificar la exoneración de un cargo formulado. Dentro de una formulación de cargos no solamente puede haber un cargo, pueden haber 10 cargos, un cargo, dependiendo pues las diferentes tipos de infracciones ambientales que se haya manejado en el tema. Entonces, lo más importante es que esa prueba sea pertinente, conducente y útil, como se los decía, es decir, que represente o que sea relevante para desvirtuar los hechos que se están controvirtiendo o manejando dentro del procedimiento sancionatorio ambiental. Si yo, por ejemplo, presento, no sé, hemos visto casos, no, se formuló cargo, seguimos con el tema, se formula cargos por no contar con plan de contingencia en 2024, pero yo hoy digo, mire, yo presento la prueba de que sí tengo plan de contingencia en el año 2026. Nada tiene que ver el plan de contingencia del año 2026 porque los hechos son del 2024. Entonces, de ahí de plano la autoridad ambiental va a rechazar esa prueba porque no es conducente, ni pertinente, ni útil, porque no estamos hablando del año 2026, sino del año 2024. Entonces, para que tengan en cuenta los espacios y los tiempos que deben tener las pruebas que presentan dentro del procedimiento sancionatorio ambiental. Debe ser relevante que ustedes hagan esa verificación de los hechos. Es decir, yo no puedo tratar o presentar pruebas que no guardan una relación directa con los hechos. Y es importante cuando presenten los descargos, no solamente soporte jurídico, cumplimiento normativo o citar normas o jurisprudencia. Hay que
presentar todo el soporte probatorio y técnico que soporte como tal lo que yo estoy plasmando dentro del documento jurídico. Si yo no presento pruebas, pues efectivamente al momento del auto decreta pruebas, no se van la entidad no va a oficiar ninguna prueba solicitada por las partes involucradas dentro del procedimiento sancionatorio. Entonces, pues no tendría ningún sentido decirle a la autoridad ambiental, mire, yo sí cumplí con la normativa ambiental, pero no tengo ningún soporte. ¿Qué dice la autoridad ambiental? Pues presénteme el soporte. Recuerden que la carga de la prueba en el procedimiento sancionatorio ambiental está invertida. Es decir, el sujeto pasivo, persona natural o jurídica, deberá presentar todo el soporte probatorio para desvirtuar los hechos. La autoridad ambiental parte de un concepto técnico o un informe técnico que da una verificación de unos hechos o de una normativa incumplida. Entonces, yo debo demostrar, tercero, que efectivamente no la incumplí, pero la demuestro no solamente con un documento, sino con un soporte técnico que pueda hacerla desvirtuar esos hechos. Si tienen Perfecto. alguna duda, porque vaya muy rápido, por favor, me avisan. Al final recordemos que tenemos un espacio para todas las preguntas que requiera la audiencia. Bueno, continuando con el tema, doctora, y ya llegando pues a un punto de mucho más interés normativo, entendemos que los alegatos de conclusión representan una nueva etapa introducida con la reciente modificación de la Ley 2387 de 2024. ¿Nos podría explicar cómo funciona realmente en la práctica este punto? Claro que sí. Los alegatos de conclusión antes no existían en la Ley 1333 del 2009. Con la modificación, que es la Ley 2387 del 2024, nos trae esta nueva etapa procesal que se practica única y exclusivamente si se han decretado pruebas. Es decir, hay una parte de la Ley 1333 con la nueva modificación que dice, si usted formuló cargos, pero el sujeto pasivo o el tercero no presenta descargos, usted sáltese esa etapa de pruebas y de alegatos de conclusión y de una vez se vaya a determinar la responsabilidad de la conducta. Pero si se presentaron descargos, pues se surte la etapa de decreta pruebas y ahí sí se puede presentar alegatos de conclusión. Es decir, la autoridad ambiental les pide un acto administrativo donde oficia al sujeto pasivo o al tercero para que pueda presentar un escrito donde soporte las mismas pruebas que presentó en los descargos, pero ya puede ser de manera más amplia y demostrando de manera más amplia lo que está desvirtuando los hechos materia de investigación. Es decir, que esta lo que hace los alegatos de conclusión lo que soportan son los descargos. Es decir, lo que presento es soportes o pruebas relevantes que me ayuden a desvirtuar el cargo, los cargos o el cargo formulado. Entonces, recuerden que es una etapa nueva, que se puede saltar el procedimiento sancionatorio, no quiere decir que haya violación al debido proceso. La norma es muy clara, si formulé cargos y no presentaron descargos y no hay autodecreta pruebas, pues de una vez me voy a verificar y a imponer ya sea una exoneración o una multa. Entonces, para que lo tengan en cuenta. El tiempo son 10 días hábiles. Una vez se surta 10 días hábiles siguientes a la notificación de ese auto que ordena los alegatos de conclusión, para que también tengan en cuenta, son tiempos preclusivos, son tiempos que no se pueden ampliar. También tenemos casos que presentaron los alegatos de conclusión de forma extemporánea en el día 11, en el día 12, un mes después. Ese es un tema que no lo va a tener en cuenta la autoridad ambiental y les va a rechazar los alegatos de conclusión por ser extemporáneo. Entonces, por favor, tengan en cuenta los tiempos preclusivos, tanto para presentar los descargos como para presentar los alegatos de conclusión. Como les decía, es la oportunidad que tiene el tercero o el sujeto pasivo para presentar o alzar la mano ante la autoridad ambiental y poder defenderse, ejercer su debido proceso, su derecho a la defensa y la contradicción, es decir, poderle decir a la autoridad ambiental, mire, yo sí hice, yo sí verifiqué, yo hice esto. O sea, realmente poder identificarle a la autoridad
lo que ella no conoce. Si yo soy la autoridad ambiental y estoy desarrollando un procedimiento sancionatorio y usted tercero tiene las pruebas pero no las pone sobre la mesa, pues evidentemente no se va a tener en cuenta dentro del procedimiento sancionatorio ambiental, porque la autoridad ambiental no lo conoce. Entonces, por favor, no olviden los términos que son preclusivos de cada una de estas etapas que les acabo de mencionar. 10 días hábiles para presentar los alegatos conclusivos y 10 días hábiles para presentar los descargos después de la formulación de cargos. Bueno, y ya acercándonos al cierre del proceso, si la determinación de la responsabilidad es la etapa final del procedimiento sancionatorio ambiental, ¿cuáles serían, doctora, los tipos de sanción aplicables? Bueno, como les manifesté anteriormente, se determina la responsabilidad, bueno, está citada en el artículo 27 de la autoridad ambiental con la modificación de la ley 2387, trajo un plazo máximo improrrogable de 80 días hábiles. Es decir, si hay alegatos de conclusión, la autoridad ambiental tiene 80 días hábiles para pronunciarse, ya sea para sancionar o para exonerar del cargo. Hemos tenido casos, por ejemplo, que se presentan los alegatos de conclusión hace un año y medio. Recuerden que entró en vigencia la modificación de la ley 2387 el 25 de julio del 2024. Se presentó la nueva etapa procesal que fueron los alegatos de conclusión y al día de hoy la autoridad ambiental efectivamente no ha hecho pronunciamiento al respecto, ya sea sancionando o exonerando, y ha omitido ese tiempo que es improrrogable de los 80 días hábiles. Pues evidentemente la normativa o esta ley traía un salvavidas para la autoridad ambiental, que era pues poderle manifestar a la Procuraduría por qué no había dado un pronunciamiento al respecto determinando la responsabilidad de la conducta. Pero no puede pasar, que es el caso que estamos viendo, que más de 80 días hábiles pues se pasan 2 años y la entidad o la autoridad ambiental pues efectivamente no hizo el pronunciamiento, no ha habido pronunciamiento ante la Procuraduría respecto de esto, pues evidentemente, y según lo que nosotros los que manejamos el tema, pues ya esto es un cargo de exoneración de la conducta, porque la norma es muy clara y tiene que ser claro los términos, no solamente para el sujeto pasivo, sino también para el sujeto activo, es decir, para la autoridad ambiental, ella también debe tener unos términos claros y eso fue lo que quiso hacer la modificación de la ley 2387 del 2024. Términos preclusivos tanto para la autoridad ambiental como el sujeto pasivo. Pues teniendo en cuenta esto, doctora, dentro de los tipos de sanciones aplicables, se pueden tener, usted ya ha manifestado las multas, ¿qué más? Cierre del negocio, ¿qué otro tipo de sanciones puede acarrear el hecho de terminar mal pues, este proceso sancionatorio para la estación de Bueno, servicio? claro. Este tipo de sanciones está establecido en el artículo 40 de la ley 1333 del 2009, pero esto antes tiene unas modificaciones, tiene unas modificaciones con la ley 1333 del 23, la modificación que es la ley 2387 del 2024, trae unas modificaciones relevantes e importantes. Antes, por ejemplo, la amonestación escrita se consideraba, era en la medida preventiva era que se imponía una amonestación escrita, no se contemplaba como una sanción. Antes las multas eran de 5,000 salarios mínimos, ahora pasaron a 100,000 salarios mínimos legales vigentes, es decir, se incrementó, o sea, se incrementa el valor de las multas. No quiere decir que se vaya a imponer una multa de 100,000 salarios mínimos, sino que ese es el tope máximo para imponer una multa. Antes, con la ley 1333, solamente era 5,000. El cierre temporal o definitivo del establecimiento, que también está paralelo, que es con la medida preventiva,
ya sabemos que esto lo que hace es la pérdida de la continuidad del negocio, pues si hay una medida preventiva de cierre de establecimiento, una sanción de cierre de establecimiento, pues el establecimiento o la estación de servicio pues no podrá seguir operando. Revocatorias o caducidad de licencias ambientales, pues las estaciones de servicio no tienen licencias ambientales. La demolición de obras a costas del infractor, por ejemplo, si se han desarrollado obras sin permisos de la autoridad ambiental, pues la autoridad ambiental sanciona solicitando la demolición de esa obra, pero eso lo hace es el infractor o el sujeto pasivo. Bueno, las otras, el decomiso, eso no aplica para ustedes. Perfecto. Bueno, finalmente, doctora Bence, una duda muy común frente a las actualizaciones de las normas. Con esta modificación normativa se cambian los términos de caducidad de la acción sancionatoria, ya hablando de caducidad como tal. Bueno, la caducidad en la Ley 1333 del 2009 planteó una caducidad de 20 años. Es decir, la autoridad ambiental conoce el procedimiento sancionatorio ambiental y tiene 20 años a partir del conocimiento de los hechos para iniciar el procedimiento sancionatorio ambiental. Pero la modificación de la Ley 2387 trajo un tope máximo para la autoridad ambiental, que se está confundiendo mucho como un término de caducidad. Entonces, trae un tope de 5 años. Una vez la autoridad ambiental inicia el procedimiento sancionatorio ambiental, tiene 5 años máximo para resolver de fondo, ya sea sancionando o exonerando. Me resuelve de fondo al sujeto pasivo este procedimiento sancionatorio ambiental dentro del término de 5 años. Es decir, tengo 20 años para iniciar el procedimiento sancionatorio desde que lo conozco, es decir, que desde que conocí los hechos. Y una vez se inicia el procedimiento sancionatorio ambiental, tengo 5 años para resolverlo. Pero, si eso tiene ahí su veneno, para que lo tengan en cuenta, esa modificación se tiene en cuenta desde el 25 de julio del 2024. Es decir, todos los procesos sancionatorios que se inicien desde el 25 de julio, se inicien, es decir, ya tengan un auto de inicio formal, tiene 5 años la autoridad ambiental para determinar la responsabilidad de la conducta. Algunos me van a decir, sí, pero mi proceso sancionatorio ambiental se inició en el 2015. Ok, quiere decir que al día de hoy tiene 11 años el proceso sancionatorio ambiental. Entonces, hay un plan de descongestión que las autoridades ambientales deben manejar para sacar lo más pronto posible todos esos procesos sancionatorios ambientales. Entonces, no es que entre ya, entonces ya aplicó la caducidad para el mío porque es que mis hechos son del 15 de diciembre del 2015. No funciona así. No aplica no es retroactivo, sino desde el momento en que se divulgó la norma. Sí los tienen que sacar de manera más acelerada, porque la norma sí es explícita en los casos, pero no quiere decir que entonces me aplica la caducidad porque han pasado 11 años, para que lo tengan en cuenta. No sé si les quedó muy claro, si tienen alguna duda, pues lo miramos. Bueno, doctora, desde el máster me envían unas preguntas. ¿Qué casos requieren asesoría especializada y en qué etapa se debe buscar ese apoyo para evitar una sanción irreversible? Bueno, en los casos principalmente debemos tener un apoyo técnico jurídico en todas las etapas procesales. Porque como les decía, si a mí tercero, sujeto pasivo, me llega una indagación preliminar, porque me van a iniciar un procedimiento sancionatorio. Yo, propietario de una estación de servicio, me emiten un acto administrativo por indagación preliminar. Pero si yo tengo todas las pruebas conducentes, pertinentes y útiles para poder aportarle a la entidad para que el procedimiento sancionatorio ambiental no avance, pues yo lo puedo presentar. Es decir, yo necesito un acompañamiento desde el día 1, desde que a mí la autoridad ambiental me notifica, ya sea por una indagación preliminar o por un auto formal de inicio,
Desde ese día yo debo tener un acompañamiento técnico jurídico para que me pueda ayudar a desvirtuar el procedimiento sancionatorio ambiental y no llegue a una sanción. Recuerden que tenemos otras etapas procesales que vamos a mirar más adelante, como las causales de cesación de un procedimiento. Esas son antes, se hacen antes de la formulación de cargos. La única causal que sí se puede alegar posterior a la formulación de cargos es por la muerte del investigado o por cuando se pierde la personería jurídica de una sociedad o de una persona jurídica. Entonces, para que tengan en cuenta que desde el día 1 que a mí me llegue, ya sea una indagación preliminar o el auto de inicio como tal, no esperen la formulación de cargos. Por favor, de una vez acudamos al acompañamiento técnico jurídico para que logremos desvirtuar ese procedimiento sancionatorio y no lleguemos a una multa. De verdad, los casos de multas y de cierres de establecimientos se pudieron haber evitado en su momento y no se hizo efectivo el acompañamiento o el debido proceso de las etapas que se debían manejar dentro del procedimiento sancionatorio ambiental. Perfecto, doctora, muchas gracias. Bueno, me gustaría que aclaráramos o que les recordáramos a la audiencia cuáles son los tipos de notificaciones dentro de este proceso sancionatorio. Claro, Catherine. Como tú lo manifestaste en su momento, esta también es un tema bastante importante y relevante. ¿Por qué? Porque tenemos varios tipos de notificación que son las que nos empiezan a contar los términos que tenemos para presentar los tipos de defensa, ya sea los descargos o los alegatos de conclusión. La notificación personal, entonces, la entidad o la autoridad ambiental lo que hace es expedir envía un aviso de citación para surtir la notificación personal y la notificación electrónica es lo mismo, se envía un aviso de citación para ya sea notificación personal o electrónica, pero la electrónica, que es la que se está usando mucho actualmente por las autoridades ambientales como la Secretaría Distrital de Ambiente, la CAR, el ANLA, debe haber una aprobación por parte del tercero, es decir, yo propietario de la estación de servicio, debo notificarle o solicitarle a la autoridad ambiental, acepto la notificación electrónica, notifíqueme en este correo. ¿Por qué? Porque la norma es muy clara. Si no hay el sujeto pasivo o el tercer investigado no ha manifestado que lo notifiquen de forma electrónica, pues esa notificación no se puede surtir de esa manera. Las autoridades ambientales no pueden dar por sentado que es que yo encontré en Rudes el correo de notificación judicial, pues envío todo ahí a ese correo porque pues no sabemos si esa persona abre el correo, que fue lo que en su momento, y por eso se modificó ese artículo, en su momento se alegaba, mire, es que usted a mí me notificó en un correo electrónico que yo nunca abrí, yo nunca recibí. Para que se surta la notificación en debida forma, la persona debe haber abierto el correo electrónico y ese es el correo, esa es la notificación que queda trazada tanto para el sujeto activo, la autoridad ambiental, como el sujeto pasivo. Pero debe mediar una autorización previa por parte del tercero o de la persona que se le esté investigando. La notificación por aviso es una notificación que se da cuando no ha podido surtirse ni la personal o la electrónica y se envía los 5 días después de la citación personal. Se envía una notificación con el acto administrativo, con copia del acto administrativo, donde se le indica que no ha sido posible notificarlo de forma personal o electrónica, por lo que se va a surtir la notificación por aviso. Porque mucha gente me dice, no, pero es que yo nunca me notifiqué de forma personal ni de forma electrónica, pues entonces a mí me violaron el debido proceso. No, señor. Evidentemente la norma es muy clara y dice, listo, no lo pude notificar a autoridad ambiental, a usted tercero, porque no encontré dónde estaba, pues yo puedo notificarlo a usted por aviso. Es muy clara la norma para que también lo tengan en cuenta, lo tengan presente, que el hecho de que yo no comparezca
a la autoridad ambiental a notificarme de forma personal o envíe una autorización, una aprobación para la electrónica, no quiere decir que no me hayan notificado. Se surtirá en debida forma una notificación por aviso. Y la notificación por conducta concluyente es la notificación que se surte cuando el tercero o la persona investigada realiza o demuestra que conoce como tal el acto administrativo. Es decir, presenta descargos, presenta alegatos de conclusión, pero no se ha surtido como tal una notificación personal o electrónica, pero la persona de plano reconoce conocer el acto administrativo. La norma es muy clara y dice, mire, este tipo de notificación se conoce como conducta concluyente, para que también lo tengan en cuenta. Muchas gracias, doctora. Bueno, tenemos otra pregunta. Tengo una consulta. Si para la formulación de cargos inicialmente solicitaron la notificación personal, los 10 días hábiles comienzan a contarse desde la fecha en que nos citaron para surtir la notificación personal o desde el día en que recibimos personalmente el auto de formulación de cargos. Estoy pensando, perdón. A ver, como les decía, la notificación personal, ahí lo que hay que entrar a determinar para tener en cuenta el tiempo de los descargos no es el aviso de citación para la notificación, sino cuándo se notificó el acto administrativo. O sea, si tú me dices lo que estamos mirando, me enviaron el acto administrativo, quiere decir que no se notificó de forma personal, sino que cuando me envían el acto administrativo y me informan que no se pudo notificar de forma personal, pues se hace y se surte la notificación por aviso. Entonces se cuenta desde el momento en que se notificó o se envió la citación, la segunda citación para notificar por aviso. Entonces, desde ese momento es que se cuentan el tiempo para presentar los descargos. Hay un problema con eso y tengo un caso actual. De hecho, nos notificaron y se los cuento acá para que lo tengan en cuenta la semana pasada. La autoridad ambiental notificó o envió el aviso de notificación personal, pero la notificación no se surtió de forma personal, sino que se notificaron fue de forma electrónica. Era un escrito de formulación, era una formulación de cargos. Efectivamente, cuentan los días desde que se abre el correo electrónico como tal de la notificación electrónica. Eso queda ahí como, tiene una trazabilidad del correo certificado donde indica cuándo se abre el correo electrónico y ahí se queda o queda presente la fecha que se surte la notificación electrónica. ¿Qué pasa? Se presentaron los descargos una vez contados los 10 días hábiles. De hecho, se presentaron como 3 días antes de que se venciera el término. Y oh sorpresa, que llega el auto decreta pruebas indicando que el tercero no había presentado descargos, que había omitido la etapa procesal de presentar descargos, y cuando vamos a hacer la verificación, la notificación no se había tenido en cuenta la notificación electrónica, la fecha de la notificación electrónica, sino supuestamente que se habían notificado de forma personal en una fecha cuando se envió la citación para la notificación personal. No sé si me siguen la idea porque es un poquito complejo, pero la idea es, sí, creo que no sé si estoy siendo... Sí. Entonces, miren lo complejo de las cosas. Se presentaron descargos en debida forma. Dentro de los términos no fueron extemporáneos, pero la autoridad ambiental ni siquiera los verificó, ni siquiera hizo la trazabilidad dentro de su sistema interno de que efectivamente se hubiesen presentado descargos, y el tema es tan confuso que dentro del mismo acto administrativo no saben ni desde cuándo contar ese término. Se envió notificación personal, pero se surtió la notificación por electrónica. Entonces, por eso es tan importante tener el acompañamiento técnico-jurídico en cada una de las etapas procesales, porque ahí ahora nos toca es presentar un escrito
por violación al debido proceso y a la defensa. Entonces, para que lo tengan en cuenta, por favor, porque sí son casos reales, que no son casos hipotéticos, son casos que manejamos a diario. Y miren, a pesar de que ustedes nos manifiestan las confusiones, las autoridades ambientales pues también puede presentarse. Entonces, si no tenemos el acompañamiento, pues surte la segunda etapa o la siguiente etapa, que sería ya sanción. Y hay un tema importante: el auto decreta pruebas determina que no procede recurso, entonces hay que presentar otro tipo de acto administrativo. Y puede que el tercero diga, pues no procede recurso, pues entonces yo no hago nada, no me valieron o no tuvieron en cuenta los descargos, pues no pasa nada, lo debato en la sanción. Entonces, por favor, tengan en cuenta siempre el acompañamiento técnico jurídico de personas que además conozcan a detalle el tema sancionatorio ambiental, porque pues también conocemos casos de compañías importantes que dejan esto en manos de temas o de abogados que manejan la parte administrativa, civil, penal, pero si no conocen a detalle, pues es muy complejo porque es muy minucioso el tema del procedimiento sancionatorio ambiental. Entonces, por favor. Gracias, doctora. Perfecto. Bueno, la nueva norma permite que la sanción no sea económica. Hay una opción de trabajo comunitario. Bueno, eso depende. ¿De qué depende? Cuando se hace la verificación o cuando se va a tasar este tipo de multas, se verifica la capacidad económica del infractor. Y esa se verifica es en RUES. Lo que haya reportado el infractor el año anterior, de acuerdo a su capacidad económica, es que se realiza ese tipo de validación. Si su capacidad económica es alta, pues ese va a ser un tema relevante e importante, y pues yo no puedo ponerle trabajo comunitario a una persona que tiene capacidad económica para pagar. Recuerden que las multas es una manera como de la autoridad ambiental de decirle, mire, o sea, no cometa errores, no le haga daño al medio ambiente porque tendrá que pagarlo económicamente, es decir, afectando su patrimonio. Entonces, la autoridad ambiental no le va a imponer a una persona que tenga capacidad económica trabajo comunitario cuando tiene capacidad para pagar una multa a la autoridad ambiental. O sea, sí se puede, pero si tienen capacidad económica, Pero tiene que... Exactamente. Bueno, otra pregunta. Después de los 80 días hábiles, una vez presentados los alegatos de conclusión, ¿se debe solicitar la exoneración y el cierre del proceso? ¿O cómo es el proceso si la autoridad no se pronunció? Bueno, eso es lo que les dije, que es lo que estamos haciendo. No ha habido ningún pronunciamiento formal. Todas las autoridades ambientales están como, ¿qué hacemos? Porque tenemos muchos procesos sancionatorios que evidentemente se nos van a caer si no tenemos cómo soportarlo. Y ninguna autoridad ambiental ha querido hacer el pronunciamiento, a pesar de que ya hemos presentado escritos solicitando la exoneración de los cargos y cerrando el proceso sancionatorio ambiental. No ha habido pronunciamiento formal de ninguna autoridad ambiental relevante, ya sea de CAR o de Secretaría Distrital de Ambiente, donde se pronuncien al respecto. ¿Por qué? Porque una vez se ponga en práctica este tema, no solamente implica la exoneración del cargo o cerrar un expediente o de un procedimiento sancionatorio ambiental. La Procuraduría iniciará actuaciones en contra de los funcionarios que no realizaron los pronunciamientos en su debido momento. Entonces, pues obviamente ningún funcionario va a querer tener una sanción disciplinaria por este tipo de casos. Entonces, el tema está ahí, que se debate, que no hay pronunciamiento, pero la norma es muy clara. La norma nos dice, tiene la autoridad ambiental 80 días hábiles para determinar la responsabilidad, ya sea exonerando o sancionando. Y pues eso al día de hoy, lamentablemente, les tengo que decir, no se ha cumplido en ninguna autoridad ambiental. Sí hay casos, obviamente, pero tenemos varios casos importantes y relevantes donde no ha habido pronunciamiento. Bueno, doctora, tenemos otra pregunta.
Si primero me enviaron la citación para la notificación personal, el término comienza a contarse desde el día en que me notifiqué personalmente y recibí el acto administrativo y no desde la fecha de la citación. Claro. La fecha para surtir la notificación es no es cuando yo envío, la autoridad ambiental envía la citación como tal, porque si a mí me envía la citación para notificarme personalmente hoy, pero voy, no sé, la otra semana, el 6 de julio, y ahí me notifico, desde esa fecha es que se empieza a contar o se surte como tal la notificación personal. Recuerden que también hay actos administrativos donde se deja la constancia de ejecutoría. Algunas entidades nos dejan esa fecha y nos dicen, mire, empieza a contar la constancia de ejecutoría de este acto administrativo desde la fecha, no sé, 3 días siguientes después de la notificación personal. Por eso es tan importante la verificación de los expedientes como tal en físico, donde nos determinan como tal cuál fue la fecha de ejecutoría del acto administrativo. No se confundan, nunca es la fecha de citación, no de la citación personal, de la citación para la notificación personal, sino cuando queda registrada como tal la notificación dentro del expediente y la fecha de ejecutoría del acto administrativo. Perfecto, doctora. Bueno, doctora, una última reflexión o conclusión final para todos nuestros empresarios respecto al tema. Ay, se me olvidó de citarles el caso, bueno, un caso muy relevante que hubo acá en Bogotá, que fue el caso de la medida preventiva que se le impuso a la estación de servicio al corredor de la autopista norte Bogotá-Chía. La CARI realizó un operativo y encontró que las plantas de tratamiento de aguas estaban colapsados o no recibían el mantenimiento adecuado y hacían vertimientos directamente al sistema, a los sistemas protegidos. Inmediatamente la CAR impuso una medida preventiva de cierre a esa estación de servicio, ustedes lo pueden verificar, y estuvo cerrada por varios meses mientras se hacía el cumplimiento normativo. Tenemos también un operativo que realizó la Secretaría Distrital de Ambiente, donde se cerraron a la par 6 estaciones de servicio en Bogotá. También había fugas en los tanques de almacenamiento de combustible. Entonces, también para que lo tengan en cuenta, pues se impuso medida preventiva de cierre del establecimiento y de la operación, hasta que se cumplieron pues con todas las remediaciones para tratar de mitigar el impacto ambiental ocasionado. Entonces, mi invitación es muy clara, por favor, no veamos el cumplimiento normativo ambiental como una obligación, sino como una herramienta de gestión ambiental. Debemos invertir es en la prevención. Será mucho más rentable que pagar una sanción, que pagar una multa, que pagar una remediación. Créanme que los costos de remediación son demasiado altos cuando no miramos o no dimensionamos los impactos ambientales o los pasivos ambientales que puede ocasionar una contaminación al medio ambiente. Entonces, muchas gracias por su atención. Espero que este espacio les haya resultado muy útil, que tengan herramientas para fortalecer sus conocimientos en el tema del procedimiento sancionatorio ambiental, cómo gestionarlos. Y pues nada, seguiremos con este tipo de charlas. Faltan muchas etapas o temas relevantes por tocar de la Ley 1333 con su modificación, pero por temas de tiempo pues no los podemos abordar, pero en una futura charla pues los tendremos en cuenta. Recuerden también, si tienen preguntas puntuales, vayan teniéndolas de presente para que las puedan exponer en su momento y las podamos pues mirar a detalle. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Stephanie Bence por esta importante charla y a todos quienes se conectaron para escucharla. No olviden seguir el canal de WhatsApp Somos Uno. Somos Uno Call 1 en Instagram, X y YouTube. Somos Uno en Facebook y LinkedIn. Los esperamos en la próxima charla EDS. Feliz semana.